Hola, buenas. Continuamos con lo que es el contenido de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a ver lo que es el método de variación de parámetros. Bueno, este método consiste en resolver ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes no homogéneas para cualquier orden, o sea, orden mayor que 2. No importa si es orden 3, 4. Este es el método general para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales homogéneas de coeficientes constantes, no homogéneas, perdón, no homogéneas de coeficientes constantes. Vamos a ver el caso para orden 2 y de ahí vamos a tomar la idea para otro caso. Con el de orden 2 ya nos tomamos la idea para otro caso, para otro orden. Entonces, vamos a suponer que tenemos la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y es no homogénea. Significa que este g de x es distinto de 0, no es igual a 0. Cuando es homogénea ya sabemos cómo resolverla ya. Bueno, cuando es no homogénea lo que vamos a hacer es resolver la parte homogénea de esta ecuación diferencial. O sea, lo que vamos a hacer es esto lo igualamos a 0 y tenemos una ecuación homogénea. Entonces, al resolver la ecuación homogénea, nosotros vamos a tener lo que es esta solución, donde aquí le vamos a llamar función complementaria o solución complementaria, lo que es esta, ¿verdad? Como es de orden 2, tengo esta es la forma. Bueno, ya tengo ya mi solución. Ese va a ser el primer paso siempre, resolver la ecuación homogénea asociada, se le llama, ecuación homogénea asociada. Entonces, esta me da esa solución. Ahora voy a resolver la parte no homogénea, vamos a resolver eso. Para eso, vamos a calcular el Gaussiano. El Gaussiano va a ser de las funciones y1 y y2, y ya sabemos cómo se calcula. Sería y1, y2 en la primera fila y en la segunda sus respectivas derivadas. Y este es un determinante y aquí me da lo que es este Gaussiano, ¿verdad? El determinante voy a encontrar lo que es el Gaussiano. Vamos a tenerlo ahí el Gaussiano. Luego, vamos a escribir la ecuación diferencial esta ecuación diferencial en forma estándar. En forma estándar es que el coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1. Al tenerlo en forma estándar, lo que buscamos es tener esta función f de x. Ya miren, ya pasa, en vez de g de x, ya pasa a ser f de x. Miren, porque ya está en forma estándar. Se supone que el g de x está dividido entre a para hacer la forma estándar. Bueno, ya escrito en forma estándar, calculamos otros dos Gaussianos. Le vamos a llamar W sub 1 al Gaussiano, que es este. Lo que hacemos es sustituir la columna de las Y1 por 0 f de x, o sea, este f de x. Este va a ser siempre 0. Y aquí me quedan siempre en la misma columna de este Gaussiano. Y calculo ese determinante y me da esto. Calculo lo de W sub 2, que significa sustituir la segunda columna por la misma esta, miren. Solo que ahora mantengo la primera, ¿verdad? Y1 y Y1'. Miren, y ahí calculo Y de estos dos. Esto viene a salir de lo que es de usar regla de Kramer y todo eso, pero obviamente estos pasos de cómo surge este caso, pero con esa misma lógica. Entonces, antes de continuar, vamos a suponer, eh, que ¿qué pasa si mi ecuación diferencial es de orden 3? Si mi ecuación diferencial es de orden 3, ¿verdad? Ya mi función complementaria yo ya sé que va a ir un C3 por Y3. Esa sería si mi ecuación diferencial ya es de orden 3. Así sería mi solución complementaria de esta forma. Mi Gaussiano va a cambiar ahora. El Gaussiano va a ser un determinante de orden 3. Miren, sería un Y1, un Y2 y un Y3, y aquí sería la primera derivada de Y1, la segunda derivada, perdón, la primera derivada de Y2, la primera derivada de Y3, y aquí va a ir la segunda derivada de Y1, la segunda derivada de Y2 y la segunda derivada de Y3. Mire,
se calcula lo que es un determinante de 3 por 3. Miren este gaussiano. Dependiendo del orden de la ecuación diferencial, va a ser el orden de mi determinante. Y siguiendo con esa misma lógica. Miren esto, porque la función complementaria va a estar y1, y2 y y3. ¿Qué pasa con los otros gaussianos que había mencionado antes? Bueno, vamos a continuar con los otros gaussianos. Bien, lo que es siempre se va a escribir en forma estándar, obviamente va a ser de tercer orden la ecuación diferencial y vamos a tener un f de x también y ya estos W1 van a ser distintos. El W1 va a ser cambiar siempre la primera columna, como ella va a ser un determinante de 3 por 3, miren, va a ser de esta forma, Y2, Y2', Y2 bi'prima, aquí sería Y3, Y3', y Y3 bi'prima. Miren, este sería W1. W2 tendría esta forma. Aquí mantengo siempre la primera columna, Y1, Y1', Y2', y ahora la segunda columna la cambio por esta. Siempre, miren, 0, 0, f de x. Aquí sería Y3, Y3', y Y3 bi'prima. Y ya no es un W1 y un W2, sino que se agrega lo que es un W sub 3. Y obviamente lo que voy a cambiar ahora es la tercera columna por esta columna. Entonces sería Y1, Y1', Y1', bi'prima, Y2, Y2', Y2 bi'prima. Y aquí sería 0, 0, f de x. Miren, y otro determinante. O sea que, vamos a ver. Si la ecuación diferencial es de orden 2, el W, el gaussiano de W, a ese se le dice el gaussiano general, sería un determinante de 2 por 2. Los W1 serían de esta forma. Miren, se cambia lo que es la primera columna en W1 de la forma 0 f de x. El W2, 0 f de x. Miren, ahí muere. Aquí ya está calculada porque es fácil calcularlo. Aquí habría que calcularlo y todo eso también, hacer unos procesos para calcular, a ver qué funciones quedan multiplicadas, ¿verdad? Ahora, si la ecuación diferencial es de orden 3, obviamente el W era de orden 3. El W también, un determinante W era de orden 3, el gaussiano general. Y voy a tener 3 W, de W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Miren, y cada uno es un determinante de 3 por 3. Y tener el cuidado de que siempre cambie. Miren, ya no es 0 f de x, sino que es siempre el f de x va a ir en la última fila. Siempre. Siempre el f de x va a ir en la última fila. Ahora, si alguien se debe preguntar, ¿qué pasa si la ecuación diferencial es de orden 4? Pues si la ecuación diferencial es de orden 4, significa que el W va a ser un determinante de cuarto orden. Va a ser un determinante. ¿Qué va a pasar con estos W1, W2, W3? Pues ya van a ser determinantes de orden 4 también, de orden 4. Y se me va a agregar un W sub 4. O sea, la cantidad de estos W van a depender del orden de la ecuación diferencial también. Si contamos va a ser, se va a hacer el orden más 1, va a ser la cantidad de los determinantes que voy a calcular. Pues miren, si la ecuación diferencial era de orden 2, calculo el W y estos dos serían 3, ¿verdad? Si es de orden 3, calculo el W y 3 de estos, que son 4, ¿verdad? Pero si es de orden 4, miren, calcularía 4 de estos, ¿verdad? Más el W. Y cada uno de esos determinantes serían de orden 4. Y en estos, siempre, ¿a dónde y cómo iría la columna que agregaría? 0, 0, 0, f de x en la última, ¿verdad? La columna que agregaría, si es de orden 4, sería de esta forma. Esta en la primera columna, en la segunda, en el W sub 2, en el W sub 3 en la tercera y en el W sub 4 en la cuarta columna. Y así sería eso. Esos son los cambios que pasan dependiendo del orden de la ecuación diferencial. Entonces, por eso les decía, aprendiendo el de orden 2, agarramos la idea de cómo son los de orden mayor. Entonces, aquí ya tienen cómo sería uno de orden 3 y el orden 4 es raro que es algún ejercicio, pero
vale la pena mencionarlo, ¿verdad? ¿Cómo sería la forma en ese caso? Vale la pena. Obviamente, a medida de que el orden de la ecuación diferencial sea mayor que 2, se va haciendo más complejo el ejercicio, un poco más tedioso de estar resolviendo, porque son determinantes esto. Y un determinante cuando ya sobrepasa el orden 3, se tiene que hacer por cofactores y es bien tedioso todo eso, ¿verdad? Entonces, este, entre mayor sea el orden de la ecuación diferencial, más trabajo va a llevar, en pocas palabras. Más trabajo va a llevar. Entonces, continuando, calculando todos estos valores y dirán ustedes, ¿para qué necesito calcular estos valores? Pues lo que yo necesito es encontrar la solución de la ecuación diferencial. Y la solución de la ecuación diferencial, que se le llama solución general, está de esta forma. Este ya lo conocemos, lo que andamos buscando es esta, lo que es la solución particular, el YP, encontramos la solución particular. Bueno, la solución particular se encuentra de esta forma. U sub 1 por Y1, donde Y1 son los valores que está aquí, miren, y Y2 es el otro, ¿verdad? Lo que saqué de la función complementaria. Miren, ahí está. Ahora, ¿quién es U sub 1 y U sub 2? Pues U sub 1 es, miren, es de integrar el W sub 1 sobre W, que al final queda esta integral. U sub 2 sería W sub 2 entre W. Miren, estamos en el caso de orden 2. En el caso de orden 3, ¿qué es lo que agrega? Como hay un W sub 3, tendríamos un U sub 3, obviamente, ¿verdad? Y sería W sub 3 sobre W de dx. Y ahí tendríamos. Esto no se lo aprendan como fórmula para todos. Esto solo es para uno de orden 2, esto, ¿verdad? Esto lo único que deben de aprenderse como fórmula para todos. Que este es U sub 1, W sub 2 y esto. Pero esto que queda aquí resultante solo es para orden 2. Para orden 2. Y aquí obviamente el YP iría U sub 3 por Y sub 3. Si el orden es de 3, ¿verdad? Si es de 4, tendría un U sub 4 y la misma forma, W sub 4 sobre W diferencial de X. Y aquí iría U sub 4, Y sub 4, ¿verdad? Y sub 4. Todo así sería en esa misma lógica, ¿verdad? Y por último formo mi solución general, que es esta, la complementaria más la particular. Entonces, esa es la parte como teórica de esto, de lo que es variación de parámetros. Vuelvo y repito, variación de parámetros es el método más general. Bueno, es el método general para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas de coeficientes constantes. Cualquier ecuación diferencial que cumpla las condiciones la puedo resolver por variación de parámetros. Y de orden que sea mayor que 2, ¿verdad? Mayor o igual que 2. Bueno, ya dicho eso, vamos a lo que es a hacer un par de ejercicios. Tenemos ahí, miren, la ecuación diferencial. Ya se mira que la ecuación diferencial es de coeficientes constantes. Es no homogénea, miren, ya es distinto de cero esto. Entonces, ya por ende, aquí nosotros decimos, vamos a resolverla por variación de parámetros. Por variación de parámetros. Entonces, lo que me dice el método es que primero resuelva la ecuación diferencial homogénea asociada. La ecuación diferencial homogénea asociada sería en este caso 3y' más 3y' más 2y igual a 0. Esta es la ecuación diferencial homogénea asociada. Ya teniendo eso, lo que vamos a hacer ahora es resolverla. Y esta ya sabemos. Para resolver esta, lo que hacemos es hacer la ecuación auxiliar 3r más 2 igual a 0. Esto se puede hacer como r más 1, r más 2 igual a 0. Y tengo las raíces r igual a menos 1 y r igual a menos 2. Cada uno es de multiplicidad 1. Entonces ya formo mi solución complementaria o función complementaria. Sería YC. YC sería C1 por E a la menos X, o sea, el valor de la raíz, más C2 E a la menos 2X. Y entonces ya con esto nosotros decimos que en el Y1, que sería este, E a la menos X, y el Y2 sería E a la menos 2X. Ahí está. Si alguien se pregunta, ¿qué pasa si yo hubiera dicho que este iba asociado con el C1 y este con el C2? A ver,
Obviamente, mi y1 sería el e a la menos 2x y el y2 sería e a la menos x. Que alguien lo tenga distinto, que diga que tiene esto, y1 igual a e a la menos 2x y y2 igual a e a la menos x, no van a diferir al final. No van al final el YP que, bueno, que buscamos va a ser el mismo. Si hacen los procedimientos correctos, los dos van a llegar al mismo YP. Que van a ser distintos el W sub 1, el W sub 2 van a ser distintos. Sí, van a ser distintos. El W sub 1 con esto no va a coincidir con el W sub 1. En este caso, el W sub 1 de este va a ser igual al W sub 2 de este. Y el W sub 2 de este va a ser igual al W sub 1. Eso va a pasar, ¿verdad? Si lo toma en este orden. Si lo tomo en este orden, voy a tener un W sub 1. Pero si lo tomo en este orden, el W sub 1 va a ser el W sub 2 de él. Y el W sub 2 de este va a ser el W sub 1. Pero al final el YP va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Va a ser el mismo en ese caso, ¿verdad? Aclaro eso porque siempre cae la duda de que, ¿qué pasa si yo lo hubiera tomado de esta forma? Pues eso es lo que ocurre. Al final la respuesta va a ser la misma. Los procedimientos, algunos cálculos es que van a dar ahí como cruzados, ¿verdad? El W sub 1 va a ser el W sub 2 del otro. En este caso yo lo voy a tomar de esta forma. Ya es lo primero que hago. Miren, definirme quién es Y1 y Y2. Ya cuando ya tengo definido quién es Y1 y Y2, calculo el Gaussiano, ¿verdad? W. Aquel era Y1, que era E a la menos X, y Y2 era E a la menos 2X. Calculo la derivada de esto, que va a ir aquí, sería menos E a la menos X, y la derivada de esto, que sería menos 2 E a la menos 2X. Calculo este determinante, este por este, sería menos 2 E a la menos 3X, menos este por este quedaría negativo E a la menos 3X, pero con este negativo se hace más y queda E a la menos 3X. Esto da menos E a la menos 3X. Ahí tenemos lo que es el valor del Gaussiano. Miren, ya tenemos eso. Ahora lo que hay que hacer es escribir en forma estándar la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es en forma estándar? Que el coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1. Pero como aquí ya está en forma estándar, no hay que hacer ese paso, ya está ya. Entonces, lo que hacemos ahora es identificar el f de x, ¿verdad? Como ya está escrito en forma estándar, identificamos el f de x. El f de x sería el mismo g de x, e a la e. Este sería el f de x. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue ahora es calcular el W sub 1, W sub 2, sería el W sub 1, sería cambiar la primera columna, 0, y f de x sería en este caso 1 más e a la x por, aquí ya sería e a la menos 2x y aquí negativo 2 por e a la menos 2x. Y aquí multiplico cruzado quedaría 0 menos, y este por este quedaría e a la menos 2x sobre 1 más e a la x. Y esto queda negativo e a la menos 2x sobre 1 más e a la x. Ahí tengo el W sub 1. Calculo el W sub 2. Bueno, el W sub 2 mantengo lo que es el Y1, que sería e a la menos x, y su derivada, que es menos e a la menos x. Y 0, y el f de x, que es 1 sobre 1 más e a la x. Calculo el determinante, pues este con este quedaría e a la menos x sobre 1 más e a la x. Y este con este va a dar 0, así que no lo copio. Entonces ya tengo aquí en el W sub 1, W sub 2. Que sigue ahora calcular lo que es U sub 1, que es la integral de W sub 1 sobre W diferencial de X. Sería, ¿quién es W sub 1? Bueno, W sub 1 me dio negativo E a la menos 2X sobre 1 más E a la X. Todo esto dividido entre W, que W dio negativo E a la menos 3X. E a la menos 3X.
Y esto es diferencial de x. Pero fíjense que negativo con negativo queda positivo y queda e. Y habría que agregarle el 1 y multiplicar cruzado, ¿verdad? Y quedaría e a la menos 2x sobre e a la menos 3x por 1 más e a la x, diferencial de x. Fíjense que este se va a cancelar con 2 de este y solo queda menos x. Y de esta forma queda la integral de e a la x sobre 1 más e a la x, diferencial de x. Para hacer esta integral, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que z sea igual a e a la x. Diferencial de z sería e a la x por d de x. Pero e a la x de dx ya es esto. Entonces lo cambio por d de z. En pocas palabras queda 1. Fíjense que igual hubiera quedado más fácil. Si en vez de digo e a la x, digo 1 más e a la x. Miren, igual me queda la misma derivada. Y ya lo cambio esto todo z, diferencial de z. Esto me da logaritmo de z, ¿verdad? Más la constante c puedo tomar, pero al final solo me importa esto. Aquí sería logaritmo de c, cambio la z, que sería 1 más e a la x, más la constante c. Pero al final no me interesa tanto la constante. Bueno, ya tengo lo que es quién es u sub 1. Necesito encontrar quién es u sub 2. Bueno, vamos a ver. U sub 2 es la integral de w sub 2 entre w, diferencial de x. Sería, ¿quién dio w sub 2? E a la menos x sobre 1 más x. E a la menos x sobre 1 más e a la x. Todo negativo. E a la menos 3x dio w. Diferencial de x. Aquí se va a quedar negativo. Negativa, ¿verdad? Y quedaría e a la menos x sobre e a la menos 3x, 1 más e a la x, diferencial de x. Aquí se me cancela una de estas y me queda 2, pero como es negativo yo lo puedo subir y me quedaría negativo e a la 2x sobre 1 más e a la x, diferencial de x. Bueno, para hacer esta integral, igual vamos a hacer un cambio de variable u igual a e a la x en este caso, y d de u sería e a la x, diferencial de x. Bueno, uno de estos e a la x lo asocio con el diferencial y lo cambio por d de u. Y me quedaría menos e a la x sobre 1 más u, diferencial de u. Pero este e a la x es u también. Quedaría negativo de u sobre 1 más u, diferencial de u. Para resolver esta integral, bueno, para resolver integral, lo que voy a hacer es sumar y restar términos. Voy a sumar un 1 más u y voy a restar un 1 y que queda 1 más u, diferencial de u. Ya teniendo eso, se me cancela esto y me queda menos la integral de 1 menos 1 sobre más u. 1 más u, diferencial de u. Y ya sabemos esa integral, menos u más logaritmo natural de 1 más u. Devuelvo quién es u y quedaría menos e a la x más logaritmo natural de 1 más e a la x, más la constante c, la también le llamamos. Entonces ya tengo quién es u sub 2. Entonces ya con esto ya puedo formar mi YP. El YP sería u sub 1 por Y1 más u sub 2 por Y2. Bueno, u sub 1, vamos a ver, u sub 1 me dio logaritmo de 1 más e a la x. Logaritmo de 1 más e a la x. Multiplicado por Y1 que dio e a la menos x. Más u sub 2 que acaba de dar esto sería menos e a la x más logaritmo de 1 más e a la x por y2 que dio e a la menos 2x.
podemos multiplicar, a ver si se cancela algún término o no. Bueno, quedaría e a la menos x logaritmo de 1 más e a la x. Este con este va a dar negativo y quedaría e a la menos x más e a la menos 2x logaritmo de 1 más e a la x. Ahí tenemos el YP, mire. El YP no lleva parámetro. Ese no va a llevar parámetro nunca, ¿verdad? Es la solución particular. Esa va libre de parámetro. Igual en la teoría les decía, ¿verdad? Que una solución que esté libre de parámetros se le llama solución particular. Bueno, entonces tenemos el YP. La solución general. Solución general. Sería Y igual a la solución complementaria más la particular. La complementaria es C1 por Y1, que es E a la menos X, más C2 por Y2, que es E a la menos 2X, más la particular, que es todo esto que acabo de copiar ahorita, sería E a la menos X logaritmo de 1 más E a la X, menos E a la menos X, más E a la menos 2X, logaritmo de 1 más E a la X. Y ahí tengo la solución de la ecuación diferencial. Esa es toda. Como ven, requiere bastante trabajo, ¿verdad? Este tipo de ecuaciones diferenciales. Imagínense que esta es una de orden 2, una de orden 3, un determinante 3 por 3. Aquí estaríamos calculando 3 determinantes, 3 integrales, ¿verdad? Y haciendo, no sabemos qué dificultad van a tener tanto los determinantes. Los determinantes son más que todo productos, pero las integrales no sabemos qué tipo de dificultad van a tener. Entonces, como les digo, por eso, hoy que ya sabemos resolverla, es bastante tedioso si el orden de la ecuación diferencial ya sobrepasa ya de 3. De 2 todavía, perdón, de 3 todavía se puede decir que bueno, pero ya de orden 4 ya, bien tedioso. Bien. Pasamos a otro. Vamos a ver, tenemos aquí el siguiente. Bueno, ya sabemos los pasos. Lo primero es resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. Y' más 4y' más 3y igual a 0. ¿Bien? Esta es lo primero que hacemos. O sea, esto igual a 0. R cuadrado más 4r más 3 igual a 0. R más 1, R más 2 más 3 y ahí está. Y aquí tenemos R igual a menos 1 y R igual a menos 3. Aquí entonces la complementaria sería Y igual a C1 E a la menos X más C2 E a la menos 3X. Ya está. Mi Y1 sería E a la menos X más el Y, perdón, no sería más. El Y2, estaba viviendo esto, sería E a la menos 3X. Bueno, ya tengo Y1 y Y2. Ya ahí hice resolver la ecuación homogénea asociada y definir quién es Y1 y Y2. Ahora lo que vamos a hacer es escribir en forma estándar la ecuación diferencial, pero en este caso ya está escrito en forma estándar, con el coeficiente de la derivada de mayor orden es 1, entonces no hay que hacer eso. Lo que hacemos ahora es definir quién es el f de x. El f de x es ese seno de e a la x. Ese seno es. Ahora que ya está el seno, el f de x, calculamos lo que es el w, ¿verdad? Bueno, creo que me adelanté. Habría que calcular el w ya que habíamos definido el y1 y el d2, pero no importa. Ya definimos el f de x. El w es el y1 aquí. El y2 sería menos 3x. Y aquí sería menos e a la menos x. Y este sería menos 3e a la menos 3x. En la derivada. Calculo aquí, multiplico ese determinante. Sería este por este. Quedaría menos 3e a la menos 4x. ¿Verdad? Este con este. Más
Sí, más, ¿verdad? Porque menos de fórmula con este menos se hace más. Este quedaría e a la menos 4x. O sea que queda esto menos 2e a la menos 4x. Ahí está lo que es el W. Si alguien toma lo que es Y1 como este, y este dice que es su Y2, perdón, que este dice que es su Y2 y este dice que es su Y1, aquí le va a quedar positivo, que le va a quedar 2e a la menos 4x, pero positivo. Ahí lo va a ver si lo acaso lo intento hacer ubicando de distintas formas. Bueno, ya que está el W1, lo que vamos a hacer ahora es calcular este, el W2, el W3, vamos a calcular lo que es el W1, perdón, W1, W2, no es de orden 3 que vamos a calcular el W3. Calculamos lo que es el W1. Entonces, el W1 sería, vamos a ver, 0 y el f de x que era seno de e a la x. El y2 era e a la menos 3x y negativo 3e a la menos 3x. El producto de esto da e a la menos 3x negativo el seno de e a la x. El W2 da, aquí sería e a la menos x y aquí sería negativo e a la menos x, aquí da 0 y aquí el seno de e a la x. Multiplico esto, quedaría e a la menos x, el seno de e a la x. Ya tenemos lo que es los dos, W1 y W2. Ahora vamos a calcular U sub 1 y U sub 2. U sub 1 sería la integral de W1 entre W de dx. U sub 1 dio esto, negativo e a la negativo 3x seno de e a la x. Y W había dado negativo 2e a la menos 4x, diferencial de x. Pues fíjense que estos tres se van a ir con 3 de esto y solo queda 1. Y menos por menos da más y quedaría un medio de que como queda e a la menos x se le puede subir y queda e a la x seno de e a la x diferencial de x. Bueno, para resolver esta, lo único que hay que hacer es un cambio de variable u igual a e a la x, d de u igual a e a la x diferencial de x. Bueno, ya que tenemos ahí e a la x diferencial de x, miren, esto sería d de u y me quedaría integral de un medio del seno de u diferencial de u. El integral del seno ya se sabe que es coseno y quedaría negativo coseno de u sobre 2 más la constante c y sería negativo coseno de e a la x sobre 2 más c. Ahí está. Al final lo tomamos esto, la c no la tomamos. U sub 2 sería la integral de w sub 2 sobre w diferencial de x. Sería la integral de w sub 2 que es e a la menos x, el seno de e a la x sobre negativo 2 e a la menos 3x diferencial de x. Ahora se cancela este y uno de este queda 2, quedaría igual a menos un medio ahora. Y como queda a la negativo se sube y queda 2x seno. Vamos a ver, era 4, o sea que queda 3, es 4. Vamos a borrar. Aquí era 4, no era 3, era 4. Entonces queda 3 en este caso. Aquí quedaría 3. Aquí quedaría 3. Seno de la x diferencial de x. Pues fíjese que para hacer esta habría que hacer el mismo cambio. Al hacer el mismo cambio, miren, quedaría menos un medio de la integral y aquí quedaría
u cuadrado seno de u diferencial de u. ¿Por qué u cuadrado? Porque un e a la x de esto lo asocio con el diferencial y lo cambio por d de u. Entonces me queda e a la 2x. Y entonces, y como e a la x es u, entonces eso es e a la 2x sería u cuadrado. Ahora vamos a hacer esta integral. Bueno, esta integral se puede hacer por partes o método tabular, ¿verdad? Aplicando método tabular ahí. Aplicando método tabular, en ese caso, la integral la vamos a, ahí la vamos a dar que la resuelvan ustedes. El resultado de esa integral da lo que es u cuadrado por el coseno de u menos 2z, perdón, 2u por el seno de u menos 2 coseno de u, ¿verdad? Ese no va. Y ahí está. Ese es el resultado de integral. Hay que devolver el cambio de u. Hay que devolver el cambio de u en ese caso. Vamos a ver. Quedaría lo que es u medio de e a la 2x quedaría coseno de e a la x menos 2e a la x seno de e a la x menos 2 coseno de e a la x. Bueno, más la constante c si la queremos agregar. Bueno, ahí tenemos lo que es el valor de la de u sub 2. Ahora, con eso ya formamos lo que es el YP, sabiendo quién es u sub 1 y u sub 2. O sea, la solución particular en este caso sería u sub 1 por y1 más u sub 2 por y2. ¿Quién sería el YP entonces? ¿Quién es u sub 1? Era negativo coseno de e a la x sobre 2. Y todo esto quedaría multiplicado por e a la menos x más y2 quedaría e a la menos 3x multiplicado por un medio. Vamos a ver. E a la 2x coseno de x. Fíjense que lo voy a ir distribuyéndolo en un medio. E a la 2x coseno de x. Vamos a ver, era menos 2 por un medio quedaría 1, e a la x, seno de x, menos el 2 también se va a cancelar con este un medio, quedaría nada más coseno de e a la x. Vamos a ver, quedaría y sub p, y multiplico aquí, quedaría negativo, e a la menos x, coseno de e a la x sobre 2, más, y si distribuyo esto, quedaría, miren, un medio de e a la menos x coseno de x, ¿verdad? Porque con este se suman y queda negativo x. Menos, con este quedaría e a la menos 2x seno de e a la x. Y aquí no es x, sino que es e a la x. Aquí es e a la x. Y menos e a la menos 3x coseno de e a la x. Pero resulta que con este se cancela y queda y sub p. Son uno lo opuesto del otro y solo quedan estos dos negativos. E a la menos 2x seno de e a la x menos e a la menos 3x coseno de e a la x. Y ahí tengo mi YP. Mi solución general sería y igual a YC más YP. Y sería igual entonces a C1 por e a la menos x más C2
por e a la menos 3x menos e a la menos 2x seno de e a la x menos e a la menos 3x coseno de e a la x. Y ahí está la solución de la ecuación diferencial, chicos. Si ven, no tiene mucha dificultad, ¿verdad? Un caso de orden 2, las integrales a veces quedan sencillas, a veces pueden quedar lo que es un poquito compleja, pero no es que no se puedan resolver. Y recuerden, siempre hay que hacer la ecuación homogénea asociada primero, ¿verdad? No es que me voy a lo que cuesta más primero, no. Necesitan conocer quién es el Y1 y Y2, y sin eso no pueden hacer nada. Así que, en pocas palabras, están obligadas a encontrar quién es el Y1, a quién encontrar a ese Y2. Bueno, eso es todo lo que es con respecto a variación de parámetros. Vamos a ver luego en otro video, vamos a ver lo que es el caso de orden 3. Vamos a hacer uno para que miren cómo es de tedioso un poco. Aquí nos quedamos lo que es el día de hoy.